Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. La mesa tripartita de ruido laboral de la región metropolitana le da la más cordial bienvenida a esta capacitación en formato webinar denominada Propuestas técnicas de medidas de control de ruido para el rubro de la construcción. La mesa se encuentra conformada por la Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto de Seguridad Laboral, el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, la Dirección del Trabajo Metropolitana Oriente y Poniente, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Mi nombre es José Barra y les acompañaré junto al equipo de relatores para la exposición de los siguientes temas: cabinas de aislación acústica, pantallas acústicas y control en máquinas y herramientas. Cada tema será presentado por profesionales de las instituciones miembros de la mesa y al cabo de ello daremos lectura a las preguntas que recepcionaremos a través del chat, por lo que solicitamos la participación activa de ustedes en consultar. De igual manera, importante señalar que las presentaciones les serán enviadas al correo electrónico que señalaron al momento de la inscripción. Dicho esto, damos inicio al primer tema, cabinas de aislación acústica, a cargo del señor José Luis Urnia Meléndez, especialista senior en seguridad y salud en el trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad. Adelante, José Luis. Muchas gracias, José, por la presentación en primer lugar. Y ya que estoy agradeciendo, aprovecho de agradecer la invitación de la mesa tripartita para poder ser parte de esta actividad. Bueno, mi nombre es José Luis, trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad y hoy día les voy a hablar un poco de lo que son las cabinas acústicas. Y luego vamos a pasar a conversar un poco respecto a ciertos conceptos que son importantes que nosotros entendamos cuando nos ponemos a conversar de lo que son los encerramientos acústicos. Estos van a ser los principales dos temas que voy a abordar yo en mi presentación. Entonces, para comenzar, quiero que nos situemos en em, las primeras etapas de una obra en construcción en terreno, ¿cierto? En donde hay movimiento de tierra, en donde se prepara el terreno, ¿cierto? Para la construcción. En este contexto hay una gran cantidad de máquinas o maquinaria pesada que trabaja en la obra. Y cuando hablamos respecto a lo que es el control de ruido, yo diría que hay dos cosas que tenemos que tener bien en consideración para que podamos controlar las emisiones de ruido. Y esto lo voy a hablar también no solo desde el punto de vista ocupacional, ¿no? Porque por supuesto que es relevante desde el punto de vista ocupacional, pero también sabemos que las constructoras tienen que cumplir con ciertas regulaciones ambientales, entonces también hay otros temas que se pueden tener en consideración. El primero de los puntos que quiero mencionar es un descriptor que es bastante importante y relevante, sobre todo en legislaciones europeas, que tiene que ver o que se llama la potencia acústica. La potencia acústica en muchos de estos equipos, si ustedes se fijan, está a veces etiquetada. Se llama LW, le ponen o NPSW, y ese valor lo que indica es la cantidad de emisión sonora que es capaz de radiar la fuente. Esto es bastante importante porque este nivel de potencia sonora, en primer lugar, es una herramienta para poder proyectar, ¿cierto?, los niveles que yo voy a tener a ciertas distancias de esta fuente, que eso sirve tanto para lo ocupacional como más allá del borde de la obra para lo ambiental. Y también nos sirve para tener en consideración a la hora de comparar ciertos equipos, porque este descriptor es determinado en ciertas condiciones que son uniformes de laboratorio,
lo que los hace comparables. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos excavadoras con distinta potencia acústica, en el fondo, ojalá en el contexto de las licitaciones, de selección de equipo, etcétera, si es que tenemos nosotros la oportunidad de hacerlo, sea una variable que podamos tener en consideración. Bueno, eso es lo primero que quería yo mencionar, el tema de lo que es la potencia acústica asociada a las maquinarias. Y ahora quiero pasar a lo que es la gran medida de control, sobre todo para lo que es el ámbito ocupacional, cuando estamos hablando de esta etapa, que tiene que ver con las cabinas de control para el operario, que pueden llegar a tener las condiciones de cabinas acústicas también. Estas cabinas, bueno, nosotros podemos observar como las maquinarias que vemos ahí en la presentación, la excavadora, ¿cierto? Retroexcavadora, y podemos observar la maquinaria en sus dos versiones, con cabina abierta, pero también con cabina cerrada, ¿cierto? Cabina abierta aquí, cabina cerrada. Lo mismo podemos observar en los movimientos de tierra con los mini cargadores frontales, que tienen aquí, por ejemplo, su cabina, o también la compactación con rodillo compactador, y en realidad en general en toda maquinaria pesada que se utiliza en la obra. Eh, la cabina es una medida de control muy eficiente en este contexto. De hecho, una cabina hermética puede llegar a reducir fácilmente lo que son 10 decibeles, y me ha tocado efectuar ciertas evaluaciones en que incluso cuando existe la presencia de una cabina, el trabajador que está expuesto resulta bajo el criterio de acción que establece el protocolo de exposición ocupacional a ruido, lo que es reflejo de lo efectivas que son. En el fondo, si es que nosotros cumplimos con preocuparnos de que la cabina proporcione cierta hermeticidad y cumpla con ciertos requisitos, es una medida muy concreta y muy efectiva para lo que es el control de las exposiciones a ruido. Recién mencionaba que estas cabinas, para que cumplan este rol y que incluso en ciertos casos tengan tal nivel de efecto que nos lleven a exposiciones controladas o bajo lo que son los criterios de acción establecidos, debemos cumplir con ciertas cosas que son muy relevantes. En primer lugar, tener una preocupación respecto a lo que es su mantenimiento, ¿cierto? Porque de repente, cuando va pasando el tiempo, empieza a haber, por la vibración a las que están sometidas, ciertos golpeteos o mecánicos entre ciertas componentes de la misma cabina, lo que por supuesto hace que se incremente el nivel en su interior, el nivel de ruido en su interior, y además se generen ciertas aberturas o caminos para el aire entre el exterior y el interior de la cabina. Entonces es muy importante mantener dentro de lo que es el contexto de los mantenimientos que se ejecutan en estas cabinas, controlado esto, evitar de que exista este golpeteo por vibración para incrementar que puede incrementar en el fondo los niveles de ruido. Y en el contexto también del mantenimiento, creo que lo más relevante o lo más, bueno, en realidad, una de las dos cosas más importantes es que la cabina debe tener un buen nivel de hermeticidad. El hecho de que esté muy bien separada el interior de cabina del exterior de la cabina es lo único que me asegura de que estoy colocando algo en el camino de propagación entre la fuente, entre el lugar en donde se está produciendo el ruido y el interior, que es el lugar donde está la persona que yo quiero proteger, que es el operador. Entonces, para eso es muy relevante que exista un sello en todas las aperturas. Y uno de los sellos que es más importante tener en consideración son los burletes, tanto en puertas y en ventanas, porque son los burletes los que me permiten este cierre hermético de la cabina. Y no dan pie a que existan ciertas fugas o ciertos lugares por donde el ruido se pueda colar hacia el interior de la cabina, que es el lugar que yo quiero mantener protegido. Eso como primer punto. Hermeticidad es fundamental, pero otra cosa que es fundamental también, porque
es fundamental la hermeticidad, es que exista una climatización operativa de esta cabina. Porque si no, uno observa de repente en terreno que incluso operan teniendo cabina los equipos, a veces incluso con la puerta abierta o con ventanas abiertas, y por supuesto que eso hace que el ruido de todas maneras ingrese, incluso teniendo la cabina, si tenemos una ventana o una puerta abierta, se cuela todo o casi todo el ruido que desde el exterior hacia el interior. Entonces, es muy, muy relevante, aparte de la hermeticidad, que la cabina tenga un sistema de climatización operativo. Y en este sentido, una buena práctica que yo he también observado, que se hace sobre todo en lo que es la minería, es que se hacen pruebas de hermeticidad de las cabinas, que se hacen con humo. Entonces se pone un cierto humo en el interior de la cabina y se observa, en el fondo se puede detectar visualmente si es que existe alguna fuga o hay algún lugar en donde tenemos que ir y trabajar en lo que es esa hermeticidad para conseguir en el fondo la atenuación y los beneficios que ya les he conversado. ¿Mm? Bueno, eso era lo que quería hablar en primer lugar respecto a lo que son las cabinas. Ahora me voy a cambiar un poco, voy a ir hacia lo que son los encerramientos acústicos. Y para llegar a eso voy a irme como en el camino, ¿eh? Porque es bastante importante también, y lo que conversaba también con los otros panelistas, es que es importante que tengamos la claridad de cuáles son los procesos o cuál es la forma en cómo tenemos que ir abordando las problemáticas asociadas a lo que es la exposición a ruido. Y en esa lógica, el punto de partida de todo problema de ruido es el que podemos observar aquí nosotros en la parte superior de la lámina. Porque ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que hay es una fuente de ruido, y esa fuente de ruido tiene un nivel de emisión, ¿cierto? Hay un nivel de emisión de ruido que es propio de esta fuente, pero aparte de tener este nivel de emisión, toda fuente de ruido tiene una descomposición en frecuencias de su ruido, de su firma sonora, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que podemos observar aquí a la derecha. Y a la izquierda de este gráfico están las frecuencias que son más bajas, más graves, ¿cierto? Y vamos a las frecuencias medias y vamos a las frecuencias altas. Por ejemplo, esto es algo muy común, este comportamiento en frecuencia de fuente, por ejemplo, en compresores, en las mismas bombas que están presentes en las construcciones, generadores, etc. Y bueno, este es el primer punto o en donde todos partimos para poder trabajar en lo que es un control de esta exposición o de este ruido en particular. Entonces, yo les voy a ir hablando de ciertos componentes que son los que se van viendo en distintas soluciones también, que seguramente también van a ver mis colegas más adelante, y les quiero ir graficando que ciertas soluciones tienen un efecto en cierta parte de este espectro, ¿m? Pero es muy difícil encontrar soluciones que sean o que me sirvan en todo el espectro de frecuencias. ¿Sí? Hay ciertas fuentes que son más ricas en frecuencias medias, frecuencias altas, y esas frecuencias medias y altas me van a servir ciertas soluciones, pero no me van a servir si es que, por ejemplo, tengo componentes dominantes en frecuencias bajas. Entonces voy a ir una por una detallando estos dispositivos de control. Por ejemplo, si es que nosotros ponemos nuestra bomba, nuestro compresor, sobre aisladores de vibración, no sé si se han fijado, a veces hay algunos, en las bases existen ciertos resortes o ciertas masas que aíslan lo que es la vibración del equipo. Estos dispositivos tienen como finalidad controlar lo que son las exposiciones o las frecuencias bajas. Pueden observar acá en la curva de color azul las frecuencias más bajas, que están atenuadas, pero las frecuencias medias y altas se mantienen básicamente igual que en la condición inicial. Luego,
si es que nosotros incorporamos una barrera, que bueno, después Gastón va a hablar en profundidad de este punto, pero el efecto que tiene es una atenuación en frecuencias medias y altas, ¿sí? Pero no en bajas, ¿se fijan? Y si nosotros rodeáramos, por ejemplo, una fuente de material absorbente, eso tiene un efecto, pero principalmente en las frecuencias que son más altas, más, es decir, las frecuencias más agudas que podamos encontrar dentro de la fuente que queremos controlar. ¿Mm? También, si es que lo que queremos es encerrar una fuente, bueno, aquí por ejemplo incorporamos cierta componente de masa, ¿sí? Materiales sólidos de gran peso. También vemos que tiene principalmente un efecto en lo que son las altas frecuencias, medias altas, pero esto va empeorando mientras más baja es la frecuencia. Por lo tanto, ya aquí empezamos a ver lo que son las soluciones que son más comunes en el control de ruido, ¿eh? Porque tenemos este encerramiento, pero en complemento con los aisladores de vibración que mencioné en un principio. Entonces aquí ya tenemos o empezamos a tener algo de un efecto más transversal, ¿cierto? Tanto en frecuencias bajas como en frecuencias medias y altas. Y aquí llegamos a lo que es las características de un encerramiento de los más comunes que existen y que están instalados por ahí, es lo que podemos ver ahí arriba. Tenemos esta masa, ¿cierto? Tenemos material absorbente en el interior del recinto, y esto complementado con estos aisladores de vibración. Eso me lleva a lo que es un control ya más, más común y más, que es lo que más se puede visualizar porque es más completo, es mucho más pronunciado en lo que es las altas frecuencias, medias, altas, que hay una gran cantidad de fuentes que se mueven en esa parte. Entonces, esa es la razón por la que de repente cuando se trata acústicamente un equipo, se aborda de distintas maneras, que el material absorbente, que la masa, que los aisladores de vibración, bueno, y en conjunto con otros instrumentos que voy a ver un poco más adelante. Y acá ya tenemos ya esto llevado más o menos a un extremo, ¿cierto? Un doble encerramiento, un encerramiento sobre otro que está doblemente aislado en vibraciones, pero claro, esto es más que nada para graficar que recién en este momento tenemos un control casi completo de lo que son las emisiones de ruido de una fuente. Mencioné recién que hay otros dispositivos que son muy relevantes cuando estamos hablando de encerramientos acústicos. Y un punto que es muy importante es que los encerramientos cuenten con ventilación, ¿cierto? Y la ventilación, y en este contexto pasa lo mismo que les mencionaba en las cabinas. Para los encerramientos acústicos es muy relevante lo que es la hermeticidad, porque si no, tenemos ciertos caminos porque el ruido se va por cualquier camino que le deje. Entonces, es muy relevante que se cuide lo que es la hermeticidad. Entonces, ¿cómo cuidamos la hermeticidad y permitimos la ventilación del equipo que queremos controlar? Para eso existen ciertos dispositivos que son silenciadores que pueden ser calculados y permiten ciertos caudales de aire. Ese caudal de aire va a estar en función de los requerimientos de ventilación que necesita el equipo que estoy encerrando, ¿cierto? Y esto debe estar tanto en las tomas de aire como en la salida de aire, que permita, por supuesto, este flujo y que permita también una condición de ventilación de acuerdo a lo que es el requerimiento del equipamiento que estoy encerrando. Este es este es el dispositivo que me había quedado pendiente de la lámina anterior. Disculpen. Bueno, ¿qué ventajas tiene en el fondo los encerramientos acústicos? Porque un encerramiento acústico bien construido puede proporcionar entre 20 y 40 decibeles de reducción. Son relativamente rápidos en su instalación y además proporcionan una reducción significativa, como pudimos ver en los gráficos anteriores, en un amplio rango de frecuencias.
pero por supuesto que cuando los implementamos debemos tener ciertas consideraciones, porque se puede generar cosas como las que estoy mencionando ahí, acceso restringido al equipo, tenemos que tener consideración en este sello acústico alrededor de las aperturas, por la importancia que tiene la hermeticidad que también les mencioné, y este es un punto de los más críticos, que por los que yo he visto que fallan la mayoría de las veces los encerramientos, que no tienen un buen cálculo para lo que es la ventilación. Entonces hay una acumulación de calor en el interior del encerramiento y, bueno, eso por supuesto que tiene una consecuencia en el funcionamiento del equipo. Entonces es un punto que también se debe tener muy en consideración si es que vamos a tener esta solución en nuestra carpeta de controles acústicos. También podría ser necesario incorporar iluminaciones internas o se podría crear un cierto espacio confinado. Por supuesto que, al igual como la cabina que mencioné al inicio, una solución como un encerramiento acústico requiere de un mantenimiento periódico para mantener la integridad acústica o las características acústicas que hicieron que ese control fuera efectivo. Las características acústicas se deben mantener en el tiempo. Bueno, y esto, ¿cómo lo llevamos nosotros también a la construcción? Podemos ver ahí, por ejemplo, un cierto encerramiento que incluso está montado en móvil, con ruedas, para una bomba de hormigón, ¿cierto? Cuando se produce el hormigonado, aquí tenemos un encerramiento que incluso tiene un silenciador para el escape de tipo industrial en la parte superior. Eh, claro, por supuesto que esto, a diferencia de tener la bomba de hormigón abierta, son 10 decibeles de reducción, por ejemplo, para las personas que se mueven aquí alrededor, y también, por supuesto, respecto a lo que son las emisiones hacia ambientales que tiene la construcción. Lo mismo puede pasar con un generador de corriente trifásico bencinero para ciertos equipamientos, ¿cierto? Y aquí lo tenemos abierto, pero también existen algunas marcas que lo disponibilizan en su versión con cerramiento acústico. Aquí tenemos esto cerrado, por ejemplo, aquí si se abre, lo más común es que también en el interior tenga el material absorbente que les mencioné. Aquí también tiene una cierta toma de aire, en que también controla un poco las emisiones del generador en su interior. Entonces, son cosas que se pueden tener en consideración y que tienen un beneficio directo en lo que son los trabajadores que operan en la cercanía de estos equipos. Y solo para terminar, hablar un poco de esto que es una especie de encerramiento, pero más mezclado con lo que va a hablar Gastón ahora a continuación, que tiene que ver con pantalla. Pero aquí vemos una solución en que hay un semi-encerramiento para que el camión mixer y su motor, por supuesto que de repente se eleva sus RPM para mantener en movimiento el cono, y de manera intermitente el electroventilador para mantener en el fondo, por supuesto, las condiciones de ventilación del equipo. Y esto se puede llevar a un semi-encerramiento que puede estar hecho con cierto material que debe tener al menos una densidad de 20 kilogramos por metro cuadrado, y aquí en su interior también pueden observar material absorbente, ojalá una capa de unos 50 milímetros, que si bien es cierto, no es un encerramiento, pero por supuesto que tiene un efecto en lo que es la propagación, sobre todo hacia los lugares o hacia las zonas que están a los lados del semi-encerramiento, ¿cierto? Eh, bueno, y esto, por supuesto que tiene un beneficio en lo que es la condición de exposición de aquellas personas que se encuentran en estas zonas que están protegidas por este semi-encerramiento. Eso es lo que yo tenía para compartir hoy. Creo que estuve justo en el tiempo y no sé si queda alguna pregunta, José. Ok, José Luis, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la presentación de José Luis y efectivamente tenemos algunas preguntas respecto del auditorio virtual. Una de Perfecto. ellas dice relación
respecto a lo siguiente, dice, la implementación de las cabinas para maquinaria en construcción será prescrita por los organismos administradores de la ley 16.744 y por tanto fiscalizada por la autoridad sanitaria. Tengo entendido que la autoridad sanitaria de la región metropolitana va a empezar a incorporar ciertas cosas, bueno, de hecho también eso era uno de los motivos por los que se empujó esta instancia. Bueno, y por supuesto que si es que en nuestras evaluaciones se observa que la cabina es una solución y se conversa también con la empresa de que es posible, ya sea porque los equipos son de ellos o porque va a haber un cambio de equipos en algún momento en el tiempo, por supuesto que podría ir como parte de una prescripción. Ok, perfecto. Bueno, dentro de las barreras se hacía mención en relación a la aislación de algunos camiones mixer y pregunta el auditorio, por ejemplo, si es factible el uso del Aislapol como un material que pudiera aportar a ese objetivo. Como material absorbente, Claro. el Aislapol no tiene un muy buen comportamiento de absorción. Principalmente se necesita material que sea poroso, que genere muchos caminos en los cuales el ruido puede incorporarse. Material de esa naturaleza es como la lana de vidrio, la lana mineral, la lana de roca, eh, son como están hechos en fibras, eso genera muchos caminos por los que el ruido se puede ir y en ese camino también va perdiendo energía y se atenúa. El Aislapol no es muy recomendable, no tiene muy buenas características de absorción. Ya, ok, perfecto. Mira, y respecto de lo mismo, también se consulta en relación a la experiencia que tú tienes de algunos proyectos que hayan visto en los adherentes o también que se haya conversado en la mesa, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser algunos materiales, ¿cierto?, que se pudieran considerar en este tipo de proyectos que sí efectivamente han implicado un aporte importante en la reducción de los niveles de presión sonora? Sí, ¿sabes qué? Bueno, no sé, yo creo que quizá también Gastón lo va a ampliar, pero lo que se ha visto que llega a tener buen rendimiento son las mismas placas USB, que estas planchas tienen una densidad suficiente como para comportarse como barrera y a veces incluso le colocan con lana de vidrio, lana mineral, con velo y quedan en algo que es relativamente fácil, eh, ciertos controles que han tenido un impacto, de verdad eh, han tenido un buen impacto. Y es material que no es tan caro y de verdad tiene un beneficio en lo que son las condiciones de exposición de los operadores en este rubro. O Exacto. sea, De hecho, el propio, en lo básico por supuesto, pero ya, con esa idea. claro. Exactamente, y de hecho, José Luis, el propio auditorio también hace propuestas y menciones en relación a ese material de las lanas minerales. Sí, sí, de todas maneras. Ya, perfecto. Bueno, agradecemos a don José Luis Urnia Meléndez su exposición y la atención que ha tenido de responder las consultas. A continuación procederemos Muchas al segundo gracias. módulo. Gracias, José Luis. Segundo módulo referido a pantallas acústicas en la persona del señor Gastón Posel González. Él es especialista en seguridad y salud en el trabajo en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Adelante, Gastón. Muy buenos días, José, ¿cómo está? Muchas gracias. Me avisan, por favor, si se comparte la presentación. Perfecto, perfecto. Muy buenos días, mi nombre es Gastón Pesel, soy higienista ocupacional de la parte operativa de Mutual de Seguridad. Muchas gracias a la mesa, a todo este trabajo en conjunto que hemos estado haciendo con los demás organismos administradores, con la Ceremi, ¿ya? Vamos a conversar sobre pantallas acústicas, ¿ya? Lo cual yo voy a ir utilizando también como sinónimo barreras, ¿ya? Pantallas, barreras, biombos,
se define como un elemento que se interpone entre la fuente de ruido, voy a ocupar aquí un puntero láser, un elemento que se interpone entre la fuente de ruido y un receptor, generando una zona de sombra acústica al lado opuesto de la fuente, ¿ya? El objetivo de la pantalla acústica es reducir el ruido emitido hacia terceros, ¿ya? Por el contrario, la interposición de una pantalla podría incluso elevar el ruido que está recibiendo el operador de la herramienta, ¿ya? Para evitar eso, la pantalla tiene que tener un revestimiento fonoabsorbente en el lado interno que mira hacia la fuente para evitar esas reflexiones sonoras. Si no se interpone este elemento absorbente, aquí podríamos tener en rigor el doble de la energía sonora en el operador de la herramienta, ¿ya? Entonces, muy claro cuál es el objetivo de la pantalla: proteger a terceros, ¿ya? Es importante entender las diferencias entre un material aislante acústico y un material absorbente acústico, ¿ya? Un material aislante refleja casi todo el sonido incidente, ¿ya? Y deja pasar muy poco sonido hacia el lado opuesto. Está conformado de materiales densos, tales como metal, hormigón o placas de madera, placas de yeso cartón también. Un material fonoabsorbente, por el contrario, reduce muy poco el ruido que pasa a través de él, pero a la vez refleja también muy poco el ruido en su superficie. Consta de materiales, como decía José Luis, poco densos, de poro abierto, como la lana de vidrio, ¿ya? Como la lana de roca. Existen también algunas espumas de poliuretano acústicas, y es importante recalcar que el poro debe ser abierto, no como el aislapol que tiene un poro cerrado, ¿ya? Aquí las ondas sonoras ingresan al material por estos poros, y por el roce del aire que se está moviendo entre las fibras se disipa esta energía en forma de calor. Se toma de ventaja de ambos principios de aislación y absorción para generar soluciones de control de ruido, ¿ya? Conformando entonces elementos aislantes absorbentes, que son los que se utilizaban, por ejemplo, para los encerramientos acústicos. La aislación reduce entonces, de nuevo, la energía sonora que traspasa, se suele expresar como STC, también en algunas modelaciones o informes de laboratorio como RW o como TL. Y la absorción, por el otro lado, se suele expresar como NRC, que es nivel de reducción, y también lo pueden ver como alfa, si es que está medido en un laboratorio, o con metros cuadrados Sabin, ¿ya? En el caso de un tabique, que es nuestra situación más ideal, ¿ya? Un tabique que separa una sala cerrada de otra, existen 4 vías de propagación de ruido. Está la vía aérea, me voy a saltar la 1, voy a empezar por la 2, la vía estructural, que es aquella vía por vibración de elementos que se comparten entre ambas salas. Por ejemplo, el ruido que incide en las losas o en los muros que son compartidos entre ambas salas. Está la vía aérea, que puede ser a través de un ducto de ventilación o a través de ventanas abiertas entre ambas salas. Está la vía por las junturas, que es las junturas del tabique con el suelo o de pasadas de ductos, ¿ya? Si controlamos estas 3 vías de propagación, nos va quedando entonces la vía principal, aquella que atraviesa el tabique acústico, ¿ya? Cabe señalar que la energía que atraviesa el tabique va a depender de la conformación del tabique, del material del mismo, ¿ya? Normalmente los ensayos acústicos, por ejemplo, aquellos que vienen en el manual del MIMBU, nos dan un valor de un RW de los tabiques que se obtiene en condiciones de laboratorio y no considera las vías de propagación estructural, aérea, por junturas, etc. ¿Ya? Los tabiques, al ser cerrados completamente, poseen un alto nivel de aislamiento acústico, generalmente entre 40 y 60 decibeles, pero eso va a depender de su conformación.
Por otro lado, a diferencia de un tabique, las pantallas acústicas, especialmente si son a cielo abierto, la mayor parte de la propagación de ruido ocurre por sobre la pantalla, ¿ya? La inmensa mayoría del ruido va a pasar por sobre la pantalla o por los flancos de la pantalla. En este caso, la transmisión a través del elemento separador es despreciable, ¿ya? Porque hay muy poca energía atraviesa la placa y mucha energía la rodea por difracción, ¿ya? Por lo tanto, en el diseño de pantallas acústicas no se considera la materialidad de este elemento, solo se debe considerar una densidad mínima, que es de 10 kilogramos por metro cuadrado, que la cumplen materiales como por ejemplo una placa de OCB de 15 milímetros, pero son elementos bastante livianos en comparación con un tabique, ¿ya? Por lo mismo, dado que no importa mucho cuánto ruido está parando este elemento, sino que es lo que importa que el ruido que pasa por arriba, la reducción es muy inferior a un tabique y estamos hablando del orden de 0 a 20 decibeles. Principio de funcionamiento. A la habilidad de las ondas de curvarse sobre un obstáculo se le llama difracción. En el aire, en las ondas acústicas, es invisible este comportamiento, pero aquí en la foto podemos ver un comportamiento análogo en el oleaje. Esto es un rompeolas en la ciudad de Antofagasta, y se puede observar aquí cómo se forma una zona de sombra detrás de esta barrera, en donde el oleaje es mucho más tenue que al lado opuesto, ¿ya? Entre el rayo directo, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, la fuente de ruido, y aquí va a estar nuestro receptor. Entre el rayo directo y la zona de sombra va a haber una región en la cual el sonido se va difractando y se va atenuando gradualmente, ¿ya? Aquí lo podemos ver en esta simulación, donde aquí la zona roja es la zona de sombra, donde existe mayor atenuación acústica. La zona azul es donde no existe casi nada de atenuación acústica. La atenuación entonces que provoca la pantalla va a depender de la posición del receptor en esta zona de sombra, que es lo mismo decir que vamos a depender de la altura de la barrera, de la posición del receptor, de la altura y distancia del receptor respecto de la barrera, de la altura y distancia del foco emisor respecto de la barrera. Además, vamos a depender del espectro de frecuencias de la fuente de ruido, o bien de las longitudes de onda que emite la fuente de ruido, ¿ya? Para fuentes de ruido de alta frecuencia y corta longitud de onda, es decir, sonidos agudos, por ejemplo, un esmeril angular, la propagación va a estar muy relacionada con la línea de visión directa, ¿ya? Y la zona de sombra va a ser bastante amplia. Por otro lado, las frecuencias bajas, que poseen longitudes de onda largas, saltan los obstáculos con mayor facilidad. Es decir, que para fuentes de ruido graves, como por ejemplo el motor de un camión, la zona de sombra de una barrera va a ser más pequeña. Debido a la variabilidad de la zona de sombra con la posición respecto de la pantalla, solo vale la pena entonces calcular la atenuación de una pantalla acústica en el caso de que tengamos fuentes y receptores fijos, ¿ya? En el caso de obras de construcción, por otro lado, que son mucho más dinámicas, se recomienda considerar simplemente buenas prácticas de implementación para maximizar los efectos de la pantalla, las cuales vamos a revisar a continuación. Uno de los principales efectos que tenemos que tener cuidado son las reflexiones acústicas y la reverberación en el caso de recintos cerrados, ¿ya? Siempre considerar las reflexiones en paredes y cielos inmediatos, ¿ya? Estas reflexiones acústicas pueden afectar drásticamente la reducción de la barrera, al punto incluso de anular casi completamente su efectividad. Para evitar las reflexiones, se debe revestir las superficies inmediatas de la fuente de ruido con material fonoabsorbente, por ejemplo, planchas de lana de vidrio, ¿ya? De esa manera controlamos estas reflexiones. Por este motivo, las pantallas acústicas siempre funcionan mejor al aire libre que en espacios cerrados. Una pantalla o biombo acústico provisorio
o de bajo costo se construye a partir de una placa de OSB de 15 milímetros de espesor, ¿ya? Lo cual constituye el elemento aislante. Para evitar reflexiones que aumenten la exposición del lado del operador de una herramienta, se reviste entonces la cara interna de la barrera o de la pantalla con una plancha de lana de vidrio de 50 milímetros de espesor, ¿ya? Pensando siempre en planchas de alta densidad, 30 kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, también se puede reemplazar esto por 2 o 3 capas de rollo de lana de vidrio, el cual es de menor densidad, tiene como 12 kilos por metro cúbico, ¿ya? Para evitar el desprendimiento de las fibras, se puede recubrir la plancha fonoabsorbente con una malla Rachel. Alternativamente también existen planchas rígidas de lana de vidrio que vienen con una especie de fieltro, que es un velo negro, que también está conformado a base de fibras de vidrio, pero parece como un papel o un fieltro, ¿ya? Que sirve también para evitar este desprendimiento de la lana, ¿ya? Este material es ignífugo, por lo tanto lo podemos ocupar en talleres de soldadura. Se recomienda que las barreras posean más de 2 metros de altura. Mientras más alta, recordemos, mayor va a ser la zona de sombra en el lado opuesto. Se debe tener en consideración que cualquier juntura levemente abierta va a producir filtraciones de ruido significativas. Por lo tanto, se recomienda adosar las pantallas en forma ajustada contra los muros, suelos, otras pantallas, incluso añadiendo bandas de goma en la juntura para evitar estas filtraciones. Para instalaciones de mayor duración, o bien que estén expuestas a golpes o partículas incandescentes, se recomienda construir pantallas metálicas. En este caso, el elemento aislante es una plancha metálica lisa de 0,5 milímetros o más. Por el lado de la fuente de ruido se utiliza una plancha metálica perforada para proteger el núcleo de lana de vidrio del desprendimiento. Las perforaciones de la plancha de esta que va hacia la fuente de ruido hacen que este elemento sea acústicamente transparente, ¿ya? Existen paneles acústicos prefabricados con esta misma configuración y por lo tanto comprando estos paneles se puede armar rápidamente una barrera metálica. Alternativamente existen pantallas acústicas flexibles que constan de una lámina de vinilo de alta densidad y material fonoabsorbente al interior con un forro de lona. En etapas de excavación suelen utilizarse grandes pantallas acústicas para mitigar los efectos del ruido ambiental en la población inmediata a la obra. En obra gruesa se pueden implementar pantallas acústicas para proteger vías de tránsito del personal u otros espacios de trabajo respecto del ruido generado en talleres provisorios de corte de metales, maderas, bancos de fierro, etc. Recordemos que las pantallas y biombos protegen a terceros respecto de una fuente de ruido o tarea ruidosa, no al operador de la herramienta, ¿ya? No a la persona que está al interior. También son aplicables para mitigar el ruido producido por generadores, bombas de hormigón. En la etapa de terminaciones se puede segregar talleres temporales de carpintería en departamentos o salas del mismo edificio que se está construyendo, cubriendo el vano de ingreso con una cortina acústica o pantalla acústica flexible. De esta forma, el ruido no se propaga tan libremente por todo el piso. Sirve además como una barrera de polvo también. Errores frecuentes de implementación. Jamás cubrir el recubrimiento fonoabsorbente con una plancha lisa del lado de la fuente de ruido. Ya que si hacemos esto vamos a impedir que el ruido ingrese y se absorba en el material fonoabsorbente. Por todo lo contrario, vamos a generar una reflexión hacia el operador de la herramienta. ¿Ya? Esta configuración tipo sándwich de un panel aumenta el aislamiento de un panel en el caso de tabiques cerrados, en el caso de tabiques estancos, ¿ya? Pero en el caso de las pantallas no tiene ningún beneficio, porque recordemos que la mayoría de la energía sonora pasa arriba de la pantalla. Por lo tanto, estaríamos desperdiciando una plancha de USB al hacer esto en un biombo o pantalla acústica. No confundir aislamiento térmico con aislamiento acústico o con absorción acústica. ¿Ya? Las planchas de poliestireno expandido, como la Aislapol o la Plumavit, no son buenos aislantes acústicos y tampoco son buenos absorbentes acústicos.
Si bien todos los materiales tienen un poquito de aislación y un poquito de absorción, el poliestireno expandido no está en ninguno de los extremos que nosotros estamos buscando. Las pantallas y biombos deben siempre ser más altas que una persona, ¿ya? De tal forma de cortar la visión directa, al menos, desde la fuente de ruido al receptor, y producir, por supuesto, suficiente zona de sombra acústica. Siempre considerar una altura superior a 2 metros y preferentemente 2.4 metros, ocupando una plancha entera, digamos, en forma vertical, ¿ya? Si hay personas expuestas en pisos superiores a la fuente de ruido, también debemos considerar eso y quizás haya que construir barreras acústicas más altas, ¿ya? En ese caso también no lo puse en esta presentación, pero también es posible hacer cumbreras de las barreras en las cuales en la parte superior yo pongo un elemento en diagonal, que lo voy a rayar con rayos. Ponemos un elemento así en diagonal, y eso hace que virtualmente nuestra barrera esté más cerca de la fuente y sea más alta. Por lo tanto, el ángulo de propagación va a ser más elevado. Eso va a hacer que aumente bastante mi zona de sombra también. Así que esa es una buena medida para aumentar la eficiencia de la barrera, es ponerle cumbreras, ¿ya? Las pantallas y biombos no deben quedar separados del suelo, ya que eso genera una importante vía de propagación de ruido por la reflexión que se genera en el suelo justamente, ¿ya? Las junturas, tanto con el suelo como con otras pantallas, deben ser ajustadas y cubiertas con una banda de goma o vinilo de alta densidad. Finalmente, lo mismo para el encuentro de una pantalla con una losa superior, ¿ya? Al segregar espacios de trabajo con tabiques acústicos provisorios, por ejemplo, se debe hacer llegar este tabique o esta pantalla hasta la losa superior para evitar filtraciones de ruido por esa vía, ¿ya? Esto también es aplicable para las junturas laterales con los muros. Eso ha sido mi presentación por hoy. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias por la atención. Ok, Gastón, muchas gracias por tu presentación. La verdad que hay bastantes consultas, pero antes de entrar a ellas, primero pasar dos comerciales. Uno, que la grabación y las presentaciones van a ser enviadas al correo que dejaron los participantes ingresados en la ficha de inscripción. Ese es un punto. Y el segundo punto, que continúen formulando sus preguntas en el chat, ya para aprovechar, digamos, este evento a fin de aclarar algunas dudas y también conocer más en lo específico, ¿cierto?, aspectos de control en relacionado a este factor de riesgo de exposición a ruido. Mira, Gastón, hay bastantes preguntas. Una de ellas es la siguiente. Dice, nosotros estamos en una hora en La Serena, implementando un sistema de túneles de mitigación en los cuales nos piden 10 kilogramos por metro cuadrado para mitigar, con placa OSB de 10 milímetros y lana mineral de 50 milímetros. Pero en algunos casos nos piden doble placas. ¿Es necesario? A ver, para doble placa, como mencioné en la presentación, la doble placa aumenta el aislamiento de este elemento solo para el ruido que pasa a través del elemento. Entonces, tiene sentido cuando estoy encerrando un espacio completamente, ¿ya? Sin embargo, si este encierro que estamos haciendo tiene aperturas importantes, por ejemplo, un túnel, o es una pantalla, o es un semi-encierro, la verdad es que ese aumento de la aislación que va a proveer la doble placa no va a ser muy importante en el ruido que salga hacia afuera, porque va a salir la mayoría por las aberturas o por arriba de la barrera en caso de ser una barrera. Entonces, depende de la situación. En algunas situaciones, por ejemplo, hacer una caseta de una bomba de hormigón, podría ser recomendable poner la doble placa. Sin embargo, yo pienso que es más importante mantener un material fonoabsorbente al interior, mirando hacia la fuente de ruido, para evitar una reverberación dentro del recinto y que eso aumente el ruido. Ok, perfecto, Gastón.
Otra pregunta, dice, en relación al encierro de generadores, ¿cuáles serían los materiales recomendables para realizarlo? Puede ser, porque también puede ser un apantallamiento. Eso depende de la potencia acústica del generador, ¿ya? Hay generadores que vienen con una potencia acústica bastante baja porque ya vienen con una carcasa de fábrica que es acústica, y en algunos casos incluso no es necesario ponerle nada más. Hay otros generadores que tienen un aislamiento más pobre, donde podría ser suficiente con una pantalla acústica que no tape la parte superior. Y hay casos extremos donde un generador suena muy fuerte en los que hay que hacerle un encierro completo y ponerle un silenciador incluso súper crítico, eh, por temas ambientales más que nada. Así que depende mucho de la potencia acústica del generador. Ya, ese es como un dato relevante, parece, ¿sí? Mm. Ya, perfecto. Mira, también nos consultan qué controles de ruido debiera tener un taller de corte de fierros, idealmente. Sí, pantallas acústicas metálicas, como lo puse en la presentación. eh, Pueden ser de USB por el lado externo y agregar, digamos, la lana de vidrio, que es ignífuga, recordemos, o sea, no le van a hacer nada a las partículas incandescentes, pero para proteger esta lana de vidrio de golpes o de deterioro, se puede poner una plancha metálica perforada, ¿ya? O algún otro tipo de malla metálica, ¿ya? Y con eso tenemos un excelente tratamiento que va a reducir también las reflexiones al operador del esmeril, etcétera. Porque si ponemos un taller de pura lata, vamos a multiplicar varias veces la energía que hay dentro de ese taller, ¿ya? Entonces es súper importante poner lana de vidrio, revestimiento acústico dentro del taller, porque si no se nos eleva mucho la dosis del operador. Perfecto. Pese a que la barrera no le va a beneficiar directamente al operador. Recordemos eso. Ok, perfecto. Mira, en relación al tema de las densidades, ¿cuál es la densidad mínima que se recomienda? A ver, la densidad superficial para que un elemento sea considerado como aislante y podamos conformar una barrera con ese son 10 kilogramos por metro cuadrado. Eso lo cumplimos con una plancha USB de 15 milímetros, ¿ya? Para la lana de vidrio o para el elemento fonoabsorbente se recomiendan 30 kilogramos por metro cúbico, que es una plancha rígida de lana de vidrio, que lo podemos reemplazar con 2 o 3 capas de lana en rollo, que es mucho menos densa, pero la podemos poner, digamos, en serie y comprimir un poco. Ya, perfecto. Ahora, en relación, en general existe mucha variabilidad de proceso en relación a las características del terreno. Acá nos hacen una pregunta de cómo compatibilizar las pantallas acústicas para talleres donde los puestos de trabajo son móviles en terreno y se realizan trabajos de soldadura, psicorte, esmerilado. Sí, ahí, bueno, no podemos hacer magia, ¿cierto? Lo más recomendable es tener algún sistema de gestión en donde concentremos los trabajos ruidosos en lugares específicos, lo más alejado posible del resto de las vías de tránsito y de los otros puestos de trabajo, y en esos lugares específicos poner apantallamientos, que sean livianos para que puedan irse cambiando a medida que la obra avanza, pero siempre lo central es no llegar y poner un taller de corte en el medio del pasillo donde están todos pasando todo el rato, porque así vamos a aumentar la dosis de todos los trabajadores. Perfecto. Mira, tú hiciste mención al beneficio que involucra el tema de la altura en relación a algunos métodos de control y seguramente nos consultan acá una condición climática importante que tiene que ver con las zonas con viento. Nos señalan, las pantallas sobre 4 metros requieren grandes estructuras para soportar la pared. Un punto. Después, las cortinas pueden ser utilizadas comunitariamente con las barreras rígidas, 2 metros de tablero y restos a los 4 o 6 con cortinas. A ver, la cortina yo creo que va a ser movida más fácilmente con el viento, pero sí pueden ser ocupadas en forma complementaria si es que les sirve, digamos, al que está implementando. Eh, en todos los casos, la mayor parte del ruido va a pasar por sobre estos elementos, ¿ya? Ahora, si la cortina tiene menos aislamiento que una placa,
Por lo tanto, para casos más críticos quizás no sea tan recomendable, ¿no? Pero normalmente lo que se hace en zonas con viento es justamente poner elementos rígidos con un buen soporte. Ok, perfecto. José, Ahora veo bien, una pregunta, sí, perdona, veo una pregunta que se ha repetido sí, bastante en el chat y quiero volver a hacer esta aclaración. Si tapamos el material adelante. fonoabsorbente, vamos con una plancha lisa, ya sea metálica o de OSB, vamos a perder la función de absorber las reflexiones sonoras. Y eso significa que vamos a aumentar el nivel de ruido del lado interno de la barrera. Entonces no hay que tapar el material fonoabsorbente con ningún tipo de plancha lisa. Ya, perfecto, súper claro. Mira, una última pregunta, por favor. Ya al interior de una faena o en terminaciones, ¿cierto? O en obra gruesa, nos señalan qué tipo de pantallas recomendarían para faena de utilización de Cango en construcción. Eh, sí, es difícil el tema porque en la práctica es muy difícil que el operador vaya con su pantalla, digamos, arrastrando a medida que va avanzando con el Cango. Yo creo que lo más recomendable es tratar de separar esa tarea de otras, o sea, buscar momentos de utilización del Cango en donde no estén otros puestos de trabajo cerca en ese momento. O sea, la distancia también es nuestro aliado cuando queremos eh, cortar, digamos, la dosis de ruido. ¿Ya? La organización del trabajo, o sea, dejemos que alguien cangue tranquilo en un departamento y todos los otros procesos hagámoslo al otro lado del piso, por ejemplo, y pongamos una pantalla flexible entre medio. Ya, ok, mira, vamos a usar un poco de tu tiempo, Gastón. Lo que pasa es que son No hay muchas las problema. preguntas porque efectivamente tienen que ver con la materialidad de la implementación a la vista en terreno respecto a esta medida de control. Una última pregunta, por favor. Para para las junturas, ¿se puede usar la espuma de poliuretano? Sí, se utiliza. No es lo ideal, pero dado que una pantalla acústica que tiene aperturas por varios lados no es tan eficiente como un tabique, basta con ponerle, digamos, espuma de poliuretano en las junturas. Así que yo diría que para este caso sí, sí, lo podemos considerar como un elemento para evitar filtraciones. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gastón, por tu presentación, tu disponibilidad respecto de atender las consultas de nuestro auditorio virtual. También recalcar que hay, como te señalaba, muchas preguntas que tienen que ver con la temática de Gastón, que efectivamente nosotros como mesa las vamos a recopilar y vamos a hacer un consolidado de ellas para posteriormente enviar las respuestas que por razones de tiempo no las hemos podido contestar durante las presentaciones a través de este formato. Así que las preguntas van a ser consideradas. Así que, Gastón, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, José, y muchas gracias por sus preguntas. Que les vaya excelente. Espero con ansias a Manuel ahora. Perfecto, muy bien. Bueno, agradecemos la presentación del señor Gastón Posel y la respuesta a las preguntas formuladas por los asistentes. Continuando con lo programado, ¿cierto? Damos inicio finalmente a nuestra última presentación de este webinar. Nos acompaña don Manuel Romero Jaque. Manuel es consultor en higiene ocupacional del Instituto de Seguridad del Trabajo, quien expondrá respecto de control en máquinas y herramientas. Adelante, Manuel. Muchas gracias, José. Como ustedes pueden ver en el título, el tema del control de ruido en máquinas y herramientas lo vamos a ver y analizar por un lado alternativo, ¿ya? En el sentido de que hay un concepto importante dentro de la jerarquía del control de ruido que es la sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible sustituir máquinas que sean muy ruidosas por otras similares que generen menos ruido, por lo tanto hay tareas que se pueden realizar con menos ruido del que se puede estar realizando en la actualidad. Aquí vamos a ver un grupo de ejemplos, digamos, de ideas donde la sustitución aplica, pero antes que ello vamos a partir
hablando un poquito del objetivo que tiene el control de ruido dentro de lo que es el protocolo PREXO. El rubro de la construcción es un rubro que tiene que las exposiciones se producen principalmente por el tipo de tareas que se desarrollan, y estas van a depender si estas se ejecutan en etapas de excavaciones, obras gruesas y terminaciones, y cada una de ellas tiene sus propias fuentes de ruido, sus propias máquinas, herramientas para desarrollar cada una de esas tareas de manera habitual, digamos, dentro de cada obra, ¿ya? En este sentido, tenemos que cada tarea va a generar exposiciones específicas al trabajador que la ejecuta. ¿Y con qué finalidad tiene el control de ruido, digamos? Es poder reducir la exposición al ruido de aquellos casos que sean con riesgo, para prevenir lo que es la hipoacusia. Este es el fundamento que tiene detrás de todo lo que estamos presentando en materia de control de ruido, que es para finalmente poder prevenir que los trabajadores se enfermen por ruido, es decir, que desarrollen la hipoacusia sensorio-neural laboral. ¿Ya? El objetivo de la medida de control de ruido por sustitución es considerar que la tecnología actual que existe en muchos casos es de menor emisión sonora a la actualmente existente. Vale decir que hay empresas que se están dedicando a incorporar en sus diseños tecnología en cual el ruido se ha ido disminuyendo en lo que corresponden a lo que son sus motores, por ejemplo, o accesorios que han desarrollado para que al momento de utilizarse se genere la menor cantidad de ruido posible. Esto implica que hay que considerar que en la planificación de los proyectos es poder adquirir o arrendar equipos que tengan esta característica, que sean de menor emisión sonora posible, dentro de un proceso de mejora continua de lo que es la construcción. Es decir, poder adquirir equipos que sean más silenciosos, ¿ya? Y el otro punto importante es que el propósito es poder estandarizar esta tecnología de menor emisión de ruido en todos los centros de trabajo correspondientes a obras de construcción similares, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver varios ejemplos en los cuales existe la posibilidad de poder utilizar herramientas o dispositivos que permitan reducir el ruido al momento de su uso. Ya vimos en, lo que es en la primera parte del capítulo de cabina acústica que todo lo que es maquinaria pesada existe una variedad grande, digamos, en la cual el control de ruido orientado principalmente hacia el operador de la máquina, en el cual esta tecnología, digamos, donde equipos son diversos, que son utilizados en tareas específicas diferentes. Sin embargo, en algunos casos aún persiste que se utilicen equipos con cabina abierta, ¿ya? Obviamente que en estos casos la exposición a ruido que va a recibir el trabajador va a ser mucho mayor que respecto a un equipo con cabina cerrada, por el hecho de que va a recibir el ruido directo tanto del motor del equipo como del ruido que se produce en la actividad que desarrolla, ¿ya? Entonces, para este tipo de casos, en excavaciones, la medida de control de ruido implementar es poder sustituir todos estos equipos que tienen cabina abierta por equipos similares con cabina cerrada, en la cual aquí tenemos varios ejemplos, ya varios de ellos se mostraron en la primera presentación del día de hoy, y recalcando de que esta medida también tiene que ir reforzada con la verificación y o reemplazo, según corresponda, de los buletes de goma, tanto en puerta y ventana, para asegurar un cierre hermético, como se señaló en la primera presentación, como un elemento importante para que estas cabinas puedan actuar como una cabina acústica, es decir, una cabina que proteja al trabajador, al operador, del ruido exterior que genera tanto el equipo como de la actividad misma que se desarrolla. Además debe contar con un sistema de aire acondicionado operativo y en buen estado de funcionamiento, porque el trabajador debe tener un ambiente climatizado de un cierto nivel de confort para que esté por tiempos prolongados desarrollando la actividad, ¿ya? Y lo otro es que todos estos equipos tienen que estar incluidos dentro de un programa de mantención mecánico periódico y preventivo para evitar que se utilicen en condiciones con problemas de índole mecánico, ¿ya? Y lo que hace es elevar la emisión sonora de cada equipo, ¿ya? Entonces, como se mencionó en la presentación anterior, aquí volvemos a reforzar, estas cabinas pueden tener un nivel de reducción de ruido que puede alcanzar magnitudes del orden de los 10 decibeles, ¿ya? Entonces, va a depender de la situación en la que se utilice. Se mencionó, digamos, que hay casos en que la condición de ruido en el interior de la cabina va a estar por debajo de los criterios de acción, y eso sí puede ocurrir en ambientes abiertos. Sin embargo, pueden haber ciertas tareas en las cuales el ruido puede ser muy alto. Por ejemplo, estas máquinas que pican roca en espacios más o menos cerrados, va a ser una condición de mucho más ruido,
que una cabina abierta va a ser nefasto para el operador en el sentido de que va a recibir todo el ruido directo del proceso de picado. Por lo tanto, una cabina cerrada le va a permitir al menos reducir en el orden de 10 decibeles el ruido que le llega de ese proceso de picado, ¿ya? Entonces, es un elemento que en algunos casos va a ser muy beneficioso para el operador, en otros casos va a reducir el ruido, digamos, obviamente, pero pudiera ser no suficiente por el hecho de que es una condición de ruido externa mayor, que va a ser controlada directamente por la cabina, ¿ya? Pero probablemente requiere alguna medida complementaria adicional, en esos casos específicos, ¿ya? Otro tema importante que ocurre son en excavaciones, lo que es la demolición. Es muy frecuente encontrar el uso de cangos neumáticos con compresores que son bencineros, que son dos fuentes de ruido. Obviamente el cango es una fuente de emisión muy alta, muy elevada, y en complemento a estar participando como una fuente secundaria el compresor bencinero. Para este tipo de casos, lo que se sugiere es sustituir los equipos de estos martillos neumáticos por equipos de munición eléctrico, y en su complemento con un generador eléctrico bencinero de baja emisión de ruido, que hay en el mercado equipos que pueden andar del orden del 81-82 decibeles, como el que se muestra acá en la figura, ¿ya? Entonces, es una solución importante el cambio de tecnología de neumática eléctrica, porque ya se sabe que existen equipos eléctricos que son de mucha menor emisión de ruido que equipos de naturaleza neumática, ¿ya? Acá tenemos un caso real de una demolición de hormigón, digamos, donde se está usando un martillo neumático cuya emisión sonora medida en su momento fue del orden de 100 decibeles, versus un martillo eléctrico con una emisión sonora de 94 decibeles haciendo la misma actividad. Por lo tanto, en estos casos, la reducción del ruido a nivel de emisión, digamos, fue del orden de 6 decibeles, y esos 6 decibeles también se traducen en una reducción de la exposición del trabajador, ¿ya? Un trabajador que está a 100 decibeles, obviamente su dosis va a ser mucho más alta que la que recibe un trabajador que está a 6 decibeles menos, ¿ya? En estos casos, para evitar temas tanto ocupacionales hacia terceros, como se enseñó anteriormente, esto se puede acompañar del uso de una pantalla acústica móvil, por las indicaciones que Gastón dio en su presentación anterior, para evitar problemas tanto hacia otros trabajadores que puedan estar cerca del punto de generación de ruido, como también para evitar temas de naturaleza ambiental, generando ruidos molestos hacia la comunidad, por ejemplo, ¿ya? Lo importante en este caso es que la pantalla debe estar orientada siempre en la dirección a donde se quiere reducir la contaminación cruzada, ya sea de tipo ambiental y o ocupacional, ¿ya? Otro tema de fuente de ruido importante que ya se presenta en la obra gruesa tiene que ver con el uso del esmeril angular. Esto se utiliza principalmente en tareas de corte de fierros, ya sea gruesos, delgados, y retiro de dowels en la construcción, con tiempos de uso muy variables, pero un esmeril angular, por lo general, su emisión de ruido anda del orden de los 100 decibeles. Como alternativa de sustitución en estos casos, sería que para el caso de corte de fierro grueso, es poder utilizar lo que es la cizalla, ya sea neumática o eléctrica, que permite corte de fierros con un nivel de emisión bastante menor, o sea, del orden de los 85, 84, 85 decibeles aproximadamente. Para el caso de corte de fierros delgados, existe una herramienta que es la cizalla eléctrica manual, que también debe andar del orden de emisión similar, y el retiro de dowel se puede hacer con una herramienta manual que se observa acá en la figura, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que uno espera una reducción de ruido mayor a 10 decibeles por el hecho de que estamos pasando de una condición de emisión de 100 decibeles, muy cerca del oído del trabajador cuando utiliza una medida angular, a una condición que está alrededor de los 85 decibeles. Por eso hablamos de una reducción mucho mayor a 10 decibeles, ¿ya? La otra alternativa en estos casos es que se reciban los fierros dimensionados para lo que es la enferradura, por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es traspasar un poco el riesgo al proveedor, y eso obviamente debe haber ciertas consideraciones en esa parte también, ¿ya? Otro tema que es menor, digamos, pero puede ser significativo en algunos casos, tiene que ver con los recipientes de acopio de fierro doblado en la etapa de doblado de fierro, o de acumulación de residuos de carácter metálico, en los cuales se usan tambores metálicos. En estos casos, se sugiere el uso de un sistema de canastillo metálico
con una goma gruesa en el fondo para evitar que la estructura metálica resuene producto del golpeteo. También podrían colocarse en los costados si se estima necesario esta goma, digamos, para aumentar, disminuir aún más esta posible generación de ruido de contacto de la pieza con la estructura metálica del canastillo. Sin embargo, lo que hay que tener en consideración es que no puede ser cualquier goma, sino que tiene que ser una que sea resistente a la tracción para que sea duradera. O sea, evitar que con el uso frecuente de acumulación de residuos metálicos, esta se pueda romper, por eso tiene que ser resistente a la tracción, ¿ya? Estas son fuentes que son de generación de ruido, podríamos llamar ocasional, pero podrían tener un impacto importante, especialmente para el operador del doblado de fierro, porque estos recipientes están muy cerca de su posición de trabajo, ¿ya? Y otra consideración importante es que los fierros no se deben lanzar a distancia al canastillo para evitar el golpeteo entre ellos, ¿ya? Otro tema importante como alternativa a lo que indicó Gastón, digamos, respecto al uso de pantalla, es el tema del corte de placas fenólicas y carpinteras, que usualmente se realizan con una sierra circular con un disco de 24 dientes de tipo convencional, como el que se observa en la figura. Es un disco que es una estructura circular, digamos, con 24 dientes, que tiene unas pequeñas ranuras, digamos, en los extremos, son de orden de 4 ranuras. Sin embargo, estos cortes, digamos, pueden alcanzar magnitudes del orden de los 100 decibeles. Dentro de la tecnología existente en el mercado, existe un tipo de corte que es con un diseño especial. En este caso, tiene un modelo, una marca y un modelo específico, digamos, pero está diseñado con un sistema de reducción de vibraciones a través de una serie de surcos que están incorporados dentro del disco. Entonces, al momento de cortar, obviamente se producen vibraciones que a su vez se traducen en ruido, se transforman en ruido, y una forma de poder reducir esa cantidad de ruido es a través de estos surcos, digamos, incorporados en el diseño del accesorio, en este caso del disco. Esto ha permitido, digamos, que se logre una reducción de ruido del orden de 7 decibeles, la cual fue verificada en terreno. Esto es una medición real. Entonces, el nivel de exposición del trabajador cambió en esa magnitud debido al cambio de disco, utilizando obviamente la misma sierra circular de origen, ¿ya? Entonces, aquí la consideración importante es que no se puede utilizar cualquier disco de corte, tiene que ser un disco de corte que por lo menos el fabricante indique que tiene ha incorporado algún diseño que permita la reducción de ruido, por ejemplo, este tipo de surco calado dentro del disco, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que es la tarea de modulación de moldaje muro e instalación de azaprima, que frecuentemente se utilizan martillos o combos, lo cual generan elevados niveles de ruido, porque estamos hablando de golpe metal con metal, y en la medida que se haga con mayor fuerza, estos niveles van a ser mucho más altos. Aquí en este caso, esta es una propuesta, porque no lo hemos podido visualizar en terreno, pero existe, digamos, elementos que son unos mazos antirrebote, con un cabezal removible, lo cual tienen distintas durezas, ¿ya? Para distintas aplicaciones. Lo importante es que estos materiales que están diseñados para absorber los golpes, por lo tanto, eso va a significar que también se va a reducir el ruido producto del golpeteo, ¿ya? Pero en este caso son martillos que tienen un diseño específico por el fabricante. Entonces no se puede utilizar cualquier tipo de mazo. Por ejemplo, los mazos de goma tradicionales no sirven porque se destruye muy rápidamente la goma. No va a cumplir la función de poder hacer el golpeteo y la firmeza, digamos, de las tuercas de los moldajes. Por lo tanto, estos elementos no se pueden utilizar, ¿ya? Sin embargo, el caso de reemplazar por un mazo antirrebote, los cabezales también tienen que ser reemplazados oportunamente, porque también van a sufrir algún nivel de deterioro con el tiempo, y la idea es que siempre sean elementos que estén en buen estado para asegurar que va a haber una buena reducción de ruido al momento de su uso. Otro caso, digamos, tiene que ver con el uso del canco en diversas tareas, digamos, dentro de una obra de construcción, digamos, por ejemplo, telo excedente, picado de suelo hormigón para temas de canalización eléctrica o pasada a través de losa, que son cosas que a lo mejor se podrían solucionar de otra manera al momento de hacer los moldajes respectivos.
Sin embargo, es una práctica frecuente que el Kango es la herramienta que permite ejecutarlo de cierta forma, pero los tiempos de picado o de uso de esta herramienta pueden llegar a ser del orden de 3, incluso hasta 6 horas en algunos casos de uso de la herramienta dentro de la jornada laboral. Aquí aplicamos un concepto distinto en el sentido de que existe tecnología, digamos, que son equipos que por diseño generan menos ruido, y esto está en función de la potencia eléctrica que el equipo genera y también de su potencia acústica, ¿ya? Entonces, aquí hay, en fondo, la invitación es a buscar herramientas que cumplan estos requisitos. Como complemento también se pueden usar cinceles autoafilantes, que son más eficientes y no se afilan, por lo tanto hace que los tiempos de uso de esta herramienta también se puedan reducir, ¿ya? Y en el caso de ser necesario, se puede complementar nuevamente con una pantalla acústica móvil para evitar afectar a terceros dentro de un piso en construcción, ¿ya? O considerar lo que Gastón señaló anteriormente, que es dejar que esta tarea la haga el trabajador de manera sola, sin tener que afectar a terceros, alejándolos del punto de generación de ruido, que sería otra alternativa. Lo que hay que tener cuidado acá en estos espacios que son semicerrados es que igual el Kango, si no se logra tener un Kango que reduzca su emisión en las tareas específicas, es poder controlar los tiempos de uso para evitar que las dosis de ruido diaria sean mayores a 10 veces la dosis máxima permisible que indica el decreto 594. Por lo tanto, los tiempos de uso del Kango ojalá no superen las 2 horas diarias, que sería como lo recomendable, ¿ya? Para evitar que se alcancen magnitudes sobre 10 veces la dosis máxima permisible. Por ejemplo, acá en este otro caso, en la tarea de puntería de muro hormigón, digamos que es una tarea que se hace previo a la aplicación del yeso, el muro, se hace con un Kango y un cincel. Aquí las exposiciones pueden superar los 100 decibeles, porque si son espacios pequeños, a su vez la reverberación del lugar hace que la condición de ruido al cual se expone el trabajador sea un poco más alta, ¿ya? Entonces, existe en el mercado una alternativa, que es el uso del puente de adherencia, que también facilita la aplicación del yeso. Y aquí podemos, si esto se pudiera hacer, tengo entendido que en algunas partes se hace, ¿ya? Aplicar este producto implica que aquí estamos consiguiendo una reducción de ruido alta para este tipo de tareas, por el hecho de que se está reemplazando la herramienta, sustituyendo por un sistema diferente, que es aplicado con un sistema de pistola de aspersión del producto, y esta tiene que tener obviamente un bajo flujo, porque si fuera muy alto, aparte de generar ruido, podría hacer picar mucho producto. Entonces, esta herramienta es de mucha menor emisión sonora que lo que generaría un Kango haciendo el puntereo, ¿ya? Entonces aquí, cuando se puede aplicar este producto, obviamente programar esta tarea sin la influencia de otras tareas que puedan ser ruidosas, que se desarrollen alrededor del punto de ejecución de la aplicación del producto del puente de adherencia, ¿ya? Entonces, siguiendo, digamos, dentro de lo que es etapa gruesa, ya se mencionó también anteriormente el tema del uso de bombas de hormigón con cabina abierta. Una bomba de hormigón es equivalente a un grupo electrógeno, en términos de que son equipos con motores diésel que generan en condición abierta del orden de 100 decibeles, que también tienen una influencia importante hacia los trabajadores que están a su alrededor, ¿ya? Y cómo poder hacer que esta actividad, digamos, genere menos ruido, es, como se mencionó también en lo que es la primera parte de la exposición por José Luis, es utilizar una bomba de hormigón insonorizada o con una cabina acústica, digamos, con un silenciador de tipo industrial, que va a permitir, digamos, reducir esos 100 decibeles a 90, incluso, dependiendo del diseño de la cabina, se pueden llegar a niveles del orden de 85, incluso, ¿ya? Dependiendo la calidad de encerramiento. Desgraciadamente no tenemos tecnología en Chile que incorpore de fábrica los encerramientos. Sin embargo, es algo que existe a nivel internacional y bueno, es un tema de tiempo de que este tipo de tecnología se pueda ingresar al país para conseguir estos objetivos. Como alternativa 2, digamos, y también sabemos que se hace, digamos, es el uso de bombas telescópicas estacionarias o montadas en camión, que son controladas por joystick. Y aquí lo que ocurre es que la bomba de hormigón que traen estos camiones tienen un diseño que hace que genere menos ruido que la bomba estacionaria con cabina abierta, pero el hecho de que el operador la pueda comandar con joystick permite alejarse
del punto de generación de ruido. Por lo tanto, la distancia también favorece a que la exposición del trabajador que opere la bomba sea menor, ¿ya? Y en última instancia, o en un tercer alternativa de control de ruido, es utilizar hormigón autocompactante, que no requiere el uso de ni bomba telescópica o bomba de hormigón estacionaria, descargando el hormigón directamente, por ejemplo, lo que es una losa, lo cual se genera una reducción de ruido alta, ¿ya? Entonces, en este caso, como se mencionó, digamos, podemos por lo menos conseguir una reducción de ruido de 10 decibelios para el caso de una bomba de hormigón con encerramiento acústico en lo posible de fábrica, digamos, que sea adquirida con esa característica. Y acá tener un nivel de reducción de ruido alto, porque en el fondo estamos eliminando la fuente de ruido de la ejecución de la tarea en sí. Acá la consideración importante es que todos estos equipos tienen que tener un buen sistema de mantención de los sistemas de bombeo para evitar que el ruido aumente producto de condiciones de operación deficientes, ¿ya? Otro tema importante son las tareas de hormigonado, ¿ya? Donde usualmente se utiliza una sonda vibratoria con un motor eléctrico diésel o bencinero, ¿ya? Que son abiertos. Esto ya también se mencionó anteriormente, que estos equipos pueden ser encerrados. Entonces la idea acá es poder utilizar sondas vibratorias de baja emisión de ruido, ¿ya? Y esto obviamente son tecnologías que existen en el mercado. También aquí una cosa importante considerar es que las personas que utilicen la sonda manejen una técnica de hacer el hormigonado, evitando tocar la enferradura en el caso de hormigonado losa, o de los moldajes metálicos y enferradura en la estructura de los moldes, cuando se hace el hormigonado de muro, perdón. ¿Ya? Porque la vibración de la sonda obviamente va a generar una emisión de ruido por parte tanto del montaje como de la enferradura, ¿ya? Entonces la idea es que sea ojalá evitar que nunca eso ocurra, ¿ya? Y eso requiere que el trabajador esté con esa instrucción, digamos, al momento de ejecutarla, ¿ya? También existen las tareas de emparejado hormigón, que se usan cerchas vibratorias bencineras, la cual existe la tecnología que permite reemplazarla por una cercha vibratoria eléctrica. La tecnología eléctrica siempre va a ser de menor generación de ruido que la de tipo bencinera, ¿ya? Las alisadoras de losa, digamos, que también existen modelos que son bencineros, digamos, que pueden ser bastante de uso frecuente, y también existe su versión en lo que es con motor eléctrico. Todos estos equipos eventualmente se pueden conectar directamente en la red con cable, pero si en el lugar de trabajo no existe esta disposición, la alternativa es poder alimentarlos conjuntamente con un generador eléctrico que venga con su encerramiento de fábrica, que tenga una emisión de ruido de entre 81 y 82 decibeles a 1 metro, digamos, de la fuente. Se vendría a ser como un equipo de fuente secundaria. Entonces, cambiamos completamente la forma de exposición que va a tener la persona que ejecute estas tareas al utilizar tecnología de menor emisión de ruido. En la etapa de terminaciones tenemos otros tipos de herramientas, que son los rotomartillos, por ejemplo, o taladros, ¿ya? Que se utilizan para perforación tanto de pared o superficie, en las cuales una alternativa de reemplazo es el uso de taladros percutores de naturaleza inalámbrica, dado que estos equipos por lo general tienen una emisión sonora más baja que equipos que son eléctricos alimentados por cable, ¿ya? En este caso, también existen, digamos, que pueden haber obras en las cuales tengan descarga de escombros a través de chutes metálicos. Obviamente el golpeteo de los escombros va a hacer resonar toda la estructura metálica del chute, y esto se puede sustituir por descarga de escombros por chute plástico o material derivado del caucho. Sin embargo, se tiene que tener la consideración de que ambos materiales deben ser resistentes a la tracción para que sea duradero, de que no se vaya a romper en el camino y pueda causar algún tipo de accidente por desprendimiento o rompimiento de estos chutes, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hay formas de poder hacer las mismas tareas, pero con una tecnología que permita generar menor ruido en la ejecución de ellas, ¿ya? En la etapa de terminaciones también tenemos lo que son tareas de pulido de muro y de piso de hormigón con medida angular y discos rígidos o tradicionales, ¿ya?
Esto eventualmente, aquí la sustitución apunta directamente al reemplazo del disco por discos denominados de traslapo o flap, que es una tecnología que utiliza un diseño diferente respecto al tradicional, que es un disco bastante más rígido, ¿ya? La tecnología flap, digamos, permite, digamos, que al momento de entrar en contacto con la superficie a pulir, obviamente la emisión de ruido sea menor que la respecto a un disco rígido, ¿ya? En este caso se espera, digamos, un nivel de reducción de ruido del orden de 6 decibeles al momento de ejecutar la tarea, pero aquí se recomienda también que se tenga en consideración que se debe utilizar en medida angular, en la cual como complemento para evitar otro tipo de riesgo, y que cuente con un sistema de captura de polvo, como se ve en la figura del pulido de piso. Y también los discos flat hay que cambiarlos de manera oportuna, ya que estos pueden experimentar un desgaste a lo mejor un poco más rápido que lo que sería un disco convencional, pero teniendo en consideración que va a ser una emisión sonora bastante menor que la que se genera producto del mismo disco tradicional. Tareas de pintado al interior de departamentos, por ejemplo, usualmente se hacen con una pistola de aspersión que utiliza aire comprimido, y estas generan también niveles que pueden andar del orden de los 90 decibeles, que genera una exposición directa porque es una fuente que está muy cercana al oído del trabajador que aplica el pintado. Por lo tanto, acá esta exposición también va a ser elevada, va a ser por sobre los criterios de acción que indica el protocolo. Y en este caso, la sugerencia es hacer un pintado con rodillo, lo cual elimina completamente la fuente de ruido asociada al uso de la pistola de aire, ¿ya? Aquí se espera una reducción de la exposición alta por el reemplazo a una herramienta que no genera ruido, ¿ya? Entonces, todo el momento de programar estas tareas, obviamente que no debe tener influencia de otras tareas ruidosas que se ejecuten en la cercanía, para evitar que eso pueda afectar la exposición del trabajador que la ejecuta, y de esa forma asegurar que va a estar siempre en una condición de bajo ruido al momento de hacer el pintado. El tema de corte cerámico con el medida angular de 4,5 con disco diamantado son tareas que generan elevados ruidos, también sobre los 100 decibeles, y esto obviamente se pueden reemplazar, digamos, por el uso de la liguera manual para cortes longitudinales, y el uso de diamante manual para casos de corte o sacado de menor tamaño, ¿ya? Aquí también se espera una reducción de ruido alta producto del cambio de tecnología, pasar de una tecnología eléctrica a una de carácter manual. Por lo tanto, también esto requiere que esta tarea se realice sin la presencia de otras actividades ruidosas cercanas, ¿ya? De esa forma uno puede ir controlando que la exposición de ruido del trabajador sea la más baja posible. En tareas de carpintería metálica, especialmente la que se realiza para el armado de varandas para escaleras metálicas, en la cual se utilizan en medida angular para corte, pulido y soldadura, digamos, ¿ya? Estas eventualmente se pueden reemplazar porque el corte de los fierros o los tubos que se utilizan para la construcción se hagan a través de una sierra vaivén, o en su defecto recibir los fierros dimensionados, que sería otra alternativa. Y para el caso de pulir, digamos, poder utilizar un esmeril angular inalámbrico, porque esta tecnología es de menor emisión de ruido respecto a una que es la convencional. También se recomienda el uso de discos de pulido flat para metales, que uno esperaría tener un nivel de reducción de ruido de al menos 6 decibeles, ¿ya? Otra medida de control de ruido que se presentan en la construcción en general tiene que ver con el uso de tareas de compactaciones de suelo con placa compactadora. Estos son equipos que son bencineros, que además generan vibración, y el operador está muy cerca de la fuente. Dentro de las tecnologías modernas existen dos, digamos, una que es comandar la placa compactadora a distancia a través de un diseño especial de equipo, y otra puede ser una compactadora con encerramiento incorporado, ¿ya? Entonces aquí la reducción de ruido que se logre va a depender de la distancia en la cual se opere el equipo que es comandado a distancia, y del tipo y calidad de encerramiento acústico que pueda tener la que lo trae incorporado, ¿ya? Entonces son factores que hay que considerar al momento de revisar la información técnica que traen estos equipos, y que es la que publicita el fabricante con sus diseños, ¿ya?
Aquí la mantención mecánica es factor de consideración importante en este caso. Otra tarea que es frecuente y que es de alta emisión de ruido es el corte de pavimento con cortadora bencinera. ¿Ya? Estas son actividades que pueden superar los 100 decibeles al momento del corte. Y acá existe la alternativa de reemplazar la cortadora bencinera por una tipo eléctrica, pero además existen en el mercado dos discos de corte con diseño de tecnología de control de ruido que permiten, de acuerdo al fabricante, y dependiendo del tipo de disco que se seleccione, poder reducir entre 5 a 9 decibeles. Eso lo asegura el fabricante, él lo publicita en la ficha técnica de los discos. ¿Ya? El cambio de disco debe ser oportuno, ya que obviamente con el uso se van desgastando. Entonces eso podría hacer que estas reducciones sean menores, ¿ya? Pero en general, durante un periodo de uso inicial con disco nuevo, uno esperaría niveles de reducción de ruido del orden de 5 a 9 decibeles, dependiendo del disco de corte que se seleccione. Ahora, lo importante en este caso es que la medida de control que un organismo o un organismo de administración de la ley, digamos, especifique en un informe técnico, u otras que la empresa determine que tengan un igual o mayor impacto, van a constituir medidas prescriptivas y su implementación va a ser obligatoria en cada centro de trabajo, en la cual hayan trabajadores que estén expuestos al ruido con riesgo de adquirir la sordera profesional. ¿Ya? Esto es sumamente relevante porque esta gama de alternativas que se están mostrando en este caso van a permitir poder controlar y reducir la exposición al ruido en tareas que son específicas. Y esto es un tema que es dinámico, por el hecho de que van a ir siempre apareciendo nuevas tecnologías, hay que estar atento, digamos, cuando aparecen nuevos proveedores, nuevos fabricantes que a través de sus fichas técnicas, de sus catálogos, van incorporando el ruido como o elementos que permiten controlar el ruido asegurando ciertos niveles de reducción. ¿Ya? Y como se mencionó anteriormente, y alguien preguntó, obviamente que estas medidas van a ser fiscalizables por la autoridad sanitaria, y lo más importante que se debe incorporar es el hecho de que estas, de acuerdo al tipo de tarea, y en la medida que sea factible incorporar alguna medida de sustitución, sean implementadas al inicio de cada tarea respectiva. Eso es vital de poder asegurar que los trabajadores van a poder desarrollar sus labores en una condición de ruido menor de lo que lo están haciendo actualmente. Eso es por mi parte lo que les tengo preparado para el día de hoy. Espero que sea de utilidad, digamos, toda esta información, esta alternativa, digamos, y lo más importante son soluciones que pueden no tener un costo tan alto y que van a ser de efectividad en la medida que estas se vayan implementando de manera adecuada. Así que eso sería por mi parte. Ok, Manuel. Excelente presentación. Bueno, primero, antes de pasar al tema de la ronda de preguntas, señalar 4 cositas importantes. Una, que se confirma, ¿cierto?, respecto de las consultas de ustedes, que se va a enviar al correo que señaló el auditorio al momento de inscribirse las presentaciones PPT, un punto. Segundo, este video, ya se está grabando este webinar. Tercero, un consolidado respecto de las preguntas que por razones de tiempo no fue posible abordar. Estoy viendo acá en el chat, son muchas las preguntas. Y cuarto, es que la mesa, es cierto, también en lo que ha sido el trabajo del año, junto con la preparación de este webinar, levantar, ¿cierto?, los alcances técnicos que tengan que ver con los contenidos de lo que se está mostrando. También está elaborando un documento técnico para efectos de poder tener a disposición esta metodología, ¿cierto?, de control de riesgo por exposición a ruido, que fundamentalmente tiene relación con las jerarquías de controles de sustitución, eliminación y las medidas ingenieriles. Y esa es como ha sido la caracterización de lo que han expuesto nuestros relatores. Y ese material también va a ser entregado a ustedes, según lo que me señalan, durante el transcurso de la próxima semana, también a los correos que ustedes señalaron en la ficha de inscripción. Entonces, dicho esto, paso a dar a conocer algunas preguntas. Manuel, bueno, en relación, ¿cierto?, a lo que tú has expuesto, fundamental, ¿cierto?, es que se deben implementar estos controles en la fuente y en el entorno, como por ejemplo para el cango, el cambio de cinceles,
las pantallas móviles, las pausas o los descansos auditivos. Finalmente, como que va confirmando que efectivamente hay que trabajar el tema de los controles. Es lo que tú has expuesto y has visto dentro de las asesorías, no solamente desde el punto de vista de trabajar procedimientos, señalización, protección, sino que efectivamente abocar esfuerzos en control de la fuente y en el entorno. Efectivamente, es un poco el propósito del trabajo que hizo la mesa durante este año, que fue elaborar este conjunto de medidas técnicas, digamos, tendientes a poder entregar información para las empresas, para que puedan conocer y saber que existen soluciones que no solamente son del tipo encerramiento o pantalla, digamos, sino que existe una otra gama amplia de posibilidades que tiene que ver con nuevas tecnologías que están en el mercado. Y si no están en el país, poder traerlas del extranjero, digamos, porque incluso hay otras que no mencionamos ahora, que tienen un impacto súper alto, como por ejemplo nuevas formas de hacer los moldajes tanto de losa como de muro, a través de paneles que son de aluminio, que son donde se eliminan totalmente las fuentes de ruido. Entonces, existen distintas formas de construir que permiten que los trabajadores tengan menores condiciones de ruido. Y eso es lo que queremos aportar, digamos, como mesa, en el sentido de que actualmente hay como una limitación en los centros de trabajo respecto a la implementación de medidas. Son pocas las que se logran implementar. Y lo importante es que la planificación de los proyectos ya incorporen el ruido como un agente que hay que controlar al momento de partir con la obra. Y hemos identificado tareas específicas con controles específicos, sustitución o uso de cerramiento o pantalla, dependiendo de la situación que sea, para poder reducir tanto temas a nivel ocupacional como a nivel ambiental. Esto también va a tener un impacto a nivel ambiental. El poder utilizar herramientas de menor emisión de ruido obviamente me va a permitir también reducir ruido que pueda salir fuera de los límites del centro de trabajo. Entonces, lo importante de todo ello es poder establecer que hay nuevas tecnologías que permiten realizar tareas con menor condición de exposición a ruido. Ya, perfecto. Ahora, respecto a la implementación de estos controles técnicos y administrativos, ¿cierto? Que tú señalaste que efectivamente está dentro del ámbito de la fiscalización de los entes que tienen que ver con los temas de salud y seguridad en el trabajo. Esto es independiente de que finalmente se cuente con un informe cuantitativo de ruido, es decir, habiendo la alternativa, el estudio ingenieril, la asesoría del organismo administrador, efectivamente no habría que esperar un informe cuantitativo para comenzar a hacer el trabajo de estudio e implementación de estas medidas. Bueno, es un poco lo que queremos también aportar, digamos, porque actualmente como está el protocolo, digamos, este no es muy compatible con el rubro construcción, porque la lógica es una identificación de puesto de trabajo, una evaluación y posterior prescripción. Entonces, el tiempo que demora hacer todo ese proceso, la obra ha ido avanzando, probablemente ya no estén cubiertas las tareas en las cuales se indicaron prescripciones, y siempre la información llega desfasada. Y eso es un gran problema que ha tenido un impacto en la baja implementación de medidas de control por un lado, en el retraso de los trabajadores que ingresen al programa de vigilancia. Entonces es una complicación porque desgraciadamente, así como está el protocolo actualmente, no conversa con la realidad de lo que es el rubro construcción. Esperamos que sabemos que viene una modificación del protocolo para el próximo año, se incorporen herramientas o elementos que permitan, a lo mejor ya no depender de una evaluación para entregar una medida prescriptiva, sino teniendo como base esta información como cosas que hay que hacer desde un inicio que se inicia un proyecto, en la medida que se vayan ejecutando todas estas tareas que ya se saben que son generadoras de exposición a ruido con riesgo, ¿ya? Entonces lo importante es tener una información actualizada respecto a cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son las formas de poder controlar las exposiciones en tareas que son factibles de poder realizar, ¿ya? Entonces, la idea es no poder depender de un estudio cuantitativo para recién indicar medidas prescriptivas con la consecuencia de que estas tareas probablemente ya se dejaron de realizar. Esa es una realidad, es un problema. Entonces, por eso pasa a ser poco eficiente el control de ruido. Y la idea de este webinar, de este trabajo que hemos hecho en conjunto con todos los OAL, digamos, en este presente año, es poder generar esta base de datos con soluciones que ya las empresas pueden considerar e incorporar en la planificación de sus futuros proyectos de construcción de distintos tipos de obras, ya sea de altura, casa, urbanización, en fin, ¿ya? Entonces,
La idea es un aporte para que se hagan desde un inicio. Esa es la invitación en este caso, a considerar ese aspecto. Ya, perfecto. Y de hecho estábamos viendo que dentro de las láminas que tú mostrabas, ¿cierto? Estaba como pensado en relación a las herramientas de martillos para moldaje, distintos cabezales, que, en fin, si bien se mostraban de acuerdo a ciertos tipos de trabajo, acá hay una consulta en relación a cuál sería un martillo para moldaje metálico. ¿Tiene que ver un poco con eso? Efectivamente, la idea es poder, bueno, el poder seleccionar de manera adecuada el martillo antirrebote con su cabezal antirrebote respectivo. Obviamente debe tener una ayuda del fabricante o del proveedor que le ayude a seleccionar cuál es el cabezal que más le conviene para el tipo de actividad que va a ser utilizado, ¿ya? Entonces, si requiere de que el martillo haga un gran trabajo, un trabajo duro de golpeteo, probablemente va a requerir un cabezal, digamos, resistente al golpeteo por una parte, pero que también permita absorber el impacto para poder disminuir el ruido del golpeteo, ¿ya? Entonces ahí requiere obviamente un buen asesoramiento por parte del proveedor, cuál es el cabezal más adecuado para el tipo de actividad en que va a ser utilizado el mazo antirrebote. Perfecto. Bueno, Manuel, agradecer tu presentación y también lo que ha sido la disposición para atender las consultas formuladas por nuestro auditorio. Y bueno, específicamente la disposición tanto tuya como de los demás relatores en relación hay un intenso trabajo detrás de esto, de investigación, de cruce de información con todos los actores de la mesa, para llegar a un consenso efectivamente de cuál ha sido, ¿cierto?, el aporte que se pueda entregar en la práctica desde la lógica de estos criterios de priorización que en cierta forma sí legalmente se establecen en relación a la sustitución, la eliminación, los controles ingenieriles, los administrativos, y créanme todos que ninguno de los tres relatores acá hemos hablado de los residuales, ninguno ha hecho mención de los elementos de protección personal o auditiva, porque entendemos como mesa que los esfuerzos, ¿cierto?, la política que hay a nivel país de salud y seguridad y bajada también a los centros de trabajo en este tema, el protocolo, famoso Prexor, que apuntó hace un tiempo efectivamente a disminuir la prevalencia de estas enfermedades profesionales, el mensaje es efectivamente a hacer los esfuerzos respecto a esta jerarquía de controles. Así que a nombre del auditorio les agradezco a ustedes este gran trabajo, la claridad, ¿cierto?, lo sencillo de exponer a todo el auditorio y la disposición en contestar las preguntas, que creo que es tarea para la casa, con las preguntas que estoy viendo acá al costado de la pantalla en el chat, de las cuales también he visto que algunos de ustedes han contestado. Así que muchas gracias a ustedes, señores relatores, respecto de lo que ha sido su presentación. Bueno, de esta forma para todos, comenzamos a cerrar el presente webinar organizada por la Mesa Tripartita de Ruido Laboral de la región metropolitana sobre propuestas técnicas de medida de control de ruido para el rubro de la construcción. Agradecemos su presencia, la participación activa a través de las consultas en el chat y les instamos a una participación activa. Recuerden por favor la consideración de la jerarquía de control por una salud laboral protegida. Que tengan una muy buena tarde de martes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.